Aquí os traigo hoy como primicia para mi canal, que esta nunca lo he tenido. Lo he destapado, pero no lo he abierto aún, solamente lo he quitado para que no se vea de dónde viene, porque creo que no procede, ¿no? Ya sabéis que yo no hago ningún tipo de propaganda, ni cobro, ni nada. Bueno, vamos a ver lo que nos diga. Ahí lo veis. La Col M45 CQBP, modelo Government. Vamos allá. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Vale, diréis, ¿y cómo que te haces otra vez con otra Col? Bueno, porque las Col me encantan y este es un modelo que yo no tenía y quería tenerlo, así de simple, perdón. Vamos a ver. Así esto. Os contaré alguna cosilla que igual os gusta. Bueno, esta réplica, antes de abrirla, antes de hacer el unboxing, voy a explicar una cosa. La Col la M45A1 CQBP, que significa, a ver, me acuerdo, pistola de combate a corta distancia, es una pistola semiautomática. Estamos hablando de la original, estamos hablando de la de fuego, no de esta que es de... Ahora os explicaré de qué es. Semiautomática militar estadounidense del calibre .45 ACP. Es una variante, le hicieron esta, era una variante mejorada de la clásica M1911, encargada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para sus fuerzas especiales, ¿no? Operaciones especiales. El fabricante es Col Manufacturing Company, si no me equivoco mal, calibre 45 ACP, que lo he dicho ya. Tiene una capacidad, la original, que es monilera, no es en Z, de 7 u 8 cartuchos. Aquí tendrá más, y tiene, la adopción entró en servicio activo en el año 2012 creo que fue, reemplazando las pistolas MEU anteriores. Una de las características que tiene este cacharrito es que tiene un carril picatín integrado debajo del cañón, hace de compensador también. Es un accesorio con un acabado de, no me equivoco, de nituro de marrón o negro, resistente a la corrosión. Bueno, vamos a ver cómo está en la caja. Aquí tiene unas cuantas cositas que veréis. Aquí nos dice que es de CO2, steel, es decir, acero. Tiene una energía de menos de 3 julios. Realmente he leído por ahí que tiene más de 3 julios y medio, pero en fin. Es totalmente metálica. Tiene el cargador una capacidad de 17, ¿ves? Tiene 10 más. Y tiene sistema blowback. Ya sabéis que el blowback es el movimiento de la corredera. Vamos a ver qué nos trae por aquí. De verdad que no lo he abierto, Espero que no haya nada raro. Vamos a ver, bueno, las instrucciones. ¿Veis? Es una licencia. Mira, ahí lo pongo, la licencia donde tiene, de Col, para hacerla. Luego esta es una Col, de verdad. Lo que pasa es que es de aire comprimido, CO2 en este caso. Col Manufacturas de Holding Company. Bien. Del 4,5, si lo veis ahí, o punto 177. Vale, no sé si nos pondrá, vamos a sacar esto también, no sé si en la caja nos dirá algo más por fuera. A ver, esta nos la distribuye, nos la trae la casa Umarex. Aquí que nos pone que es una Col 45 negra, y el numerito de licencia, el numerito de un código de barras y todo. Vale, no nos pone nada más. Si os dais cuenta, Umarex solamente lo pone un sitio pequeñito. Umarex es la que contrata y tiene la licencia para hacer esta réplica, y realmente creo que la hace Vegaforce, no, KWC. Sí, KWC es la que fabrica esta en Taiwán. Bueno, vamos a seguir con el manual, y después hablaremos un pelín, y lo haré cortito, sobre esta réplica. A ver qué nos dice el manual. Supongo que será como todos. Va bien engrasadita, bien manchado. Problemas, soluciones, descripción. Todo está aquí en inglés. Perdona que lo estoy viendo desde lejos y no veo muy bien. Bien, las partes. A mí lo que me interesa es si tiene todas las referencias de... ¿Ves? Aquí está las referencias de desarme.
Vale, estupendo, cómo se debe montar, que ya lo sabéis, pero en fin, he visto que hay gente que me pone comentarios de que no digo una cosa, digo otra, pero es que vamos a ver, en todos los vídeos no se tiene que decir lo mismo de siempre. En fin, hoy lo intentaré. ¿Cómo se desarma? ¿Cómo se arma? ¿Qué gas le pones? Pues en fin, bueno, ahí veis las bolitas cómo van, que bolita de acero del 4,5, que realmente son 4,47, si no me equivoco. Vale, bien, es conveniente revisarlo así como lo digo yo, por lo menos. Y aquí está el despiece. El despiece de todo lo que es las piezas de esta réplica con su número. Es decir, que si se te rompe, yo que sé, la cámara está del nozzle. Aquí lo tenéis, es referencia, por ejemplo, P01, sería esa. Vale, y dentro tiene el cacharrito. Vale, no voy a enrollarme con ese aspecto. Muy bien. Bueno, también se me han quejado de que pongo esto ahí detrás. Bueno, pues pongo ahí detrás para que se vea, no se vea la pared, simplemente. Bueno, vamos ya con lo que es la réplica. A ver si lleva algo más dentro. Sí, unas bolitas, que te dan unas 100 bolitas, supongo. Y a ver algo más. Llevar por aquí. Así, la llave Allen. Esta lo hacemos dentro y aquí yo siempre tengo una fuera. Bueno. Y aquí las características que nos pone, en español, ya lo veis, aquí nos dice que es, bueno, estamos en francés, vale, propulsión a gas de CO2 de 12 gramos, velocidad menos de 95 metros por 96 metros por segundo. Las miras son abiertas, tiene una sola acción, seguro manual, cañón liso, distancia máxima 275 metros y pesa 930 gramos. Y longitud total 22 centímetros. Que teóricamente 22 centímetros, pues sí, contando la parte trasera, sí, 22 centímetros, mi mano mide 21 creo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Lo primero que nada, compacta, hace poco ruido. Es una Col, una 1911, está basada en ella. Empecemos por las cachas, son de plástico duro, pero no tan duro, Cada vez la uña se ve. Tiene un cargador, vamos a ver, botellas de CO2, como esta que traigo aquí. Lo digo para que no digáis que no lo digo siempre, ¿vale? Se le pone una gotita de este aceite mismo, el Pelgun Oil. Dicen que es de los mejores. También es cierto que es caro, una gotita, se mete dentro, se aprieta. En este caso no cabe porque no está con espacio suficiente. Es metálico, ¿vale? Lleva aquí el sistema para ver. Sí, lo lleva perfectamente. Muelle bastante duro. Tienes la opción de ponerle se retiene, ¿os dais cuenta? Y después, muy bien, ya veremos qué tal resultado da. Vale. El arma en sí, carril Picatinny, Overman modelo, Col automático del calibre .45, y ahí tenéis el caballito de Col. Vale, las marcaciones, la marcación es la original, excepto algunas más que le ponen como esta, que aquí nos dicen ya, esas las taparemos un pelín y se verán menos. Tiene menos de 5 julios, te das cuenta que aquí está el Pentágono, y eso en la Unión Europea, sobre todo para Alemania, indica que tiene menos de 5 julios. Un número de serie que teóricamente es, no lo he comprobado, tenía que mirarlo, teóricamente es único para esta réplica. Y aquí ya nos dice que está licenciado, que no es una falsificación, miradlo bien claramente, licencia, de Col, perfectamente legalizada. Bueno, para este que me denuncia el 2x3 de que expongo falsificaciones, esto de falsificación no tiene nada, esto es una réplica. Vale, acopla bien en la mano, acopla muy bien, realmente bien. A ver lo duro que es la cola del gatillo, del disparador. Vale, es constante, no es de las típicas que es muy blanda al principio y al final se pone dura. Aquí está durita ya desde el principio, pero ves, lo noto aquí, se ve y casi se sabe cuándo va a disparar.
Vale, el percutor o el martillo está aligerado, ya lo veis ahí. Aquí hay otros modelos que lo que es el gatillo, o la cola del gatillo, o la cola del percutor, como queréis llamarle, está agujereada. En esta no lleva los agujeritos típicos. Tiene también, por lo que veo aquí, seguro, y el seguro será ambidiestro. Ahora os enseñaré. A ver si lo cojo de la otra parte, ¿te dais cuenta? Ambidiestro. Vale, eso es interesante. Bien. Si le ponéis el seguro, ¿veis? Es una M45, así de claro, es una M45. Lleva esas estrigas aquí delante y detrás para poder cargarla así, o cargarla así, o así, como queráis. Esto a mí estéticamente no me gusta, pero es muy práctico, porque lo coges así, ¿vale? En esta posición y tiras. Y aquí aquí se resbalaría y aquí no se resbala. Las miras son las clásicas, fijaros ahí, después lo ampliaré, voy a poner ahí un azulito que se verá más. Ahí. Bien. No lo he probado, no sé si me servirá. Vale, la ventana de fusión se ve muy bien. Hay salida del nozzle. ¿Lo veis ahí? El ruido que hace, el sonido que tiene es, francamente, te parece una de verdad, ¿eh? Yo la verdad es que me sale una persona así con la noche con esto, o por la noche por el día, y no sé si es real o no. El carril Picatinny, este no se puede desmontar. En la otra M45 que tengo podías quitarlo desde dentro, lo veréis, porque esto se desmonta enseguida, aunque no pensaba hacerlo hoy. Bueno, el tacto es bueno, vale, es plástico, pero es un plástico tirando a blandito, no llega a ser muy blando, pero está muy bien, ¿eh? Me gusta. Se coge bien, se coge muy bien. Esto lo quitaremos, bueno, medio, le ponemos un negro de esos permanente y se disimulará por aquí también, que es lo único que nos dice que es de aire boom, que es de aire comprimido. Las miras, el punto y el alza no lleva ajustes, es fijo. Bien. Y esto se tiene que desmontar como una cola normal y corriente, es decir, tiras hacia atrás, coges el martillo, aquí apretamos, que salga, bueno, tiramos esto hacia atrás, pero aquí en esta posición, veis aquí, es como todas, aunque ya lo he repetido 1000 veces, pero todas las cols son así, y saca esta piececita y ahora ya sale la pieza. Vale, esto se desmontará como todas, hay que apretar aquí arriba, perdón. Sí que se mueve, vale, esto lo haré cuando haga el review sobre ella. Bien, aquí no tiene nada especial. No está muy engrasada, pero sí que está engrasadita, ¿eh? Se nota como brilla, está engrasadita. El muelle es bastante largo y con muchas estrías, ¿vale? Muchas, ¿eh? Y después, esto que... A ver, ¿por qué no sale aquí? Tiene que salir. Perdón, a ver. Porque si no, el cañón no puede salir, digo yo. Claro, si no sale el cañón, que bueno, lo miraré. Esto sabrá que estará... Sí que tiene juego, pero... Tiene jueguecito ahí, porque esta pieza tiene que girar hacia un lado, para que poder sacarlo. Yepa, sale volando, lo habéis visto, ¿no? Vale, esto es curioso. Este lleva un doble muelle, aquí también lleva un muelle en la parte del cañón, del falso cañón. Este tiene dos cañones, ya lo sabéis, este pequeñito que se ve ahí dentro. Y ponen este muelle, en todas las réplicas ponen este muelle dentro, no sé por qué, porque la original no lo lleva. Y de hecho yo he probado, no en esta, en otras, a disparar sin este muelle y funciona bien también. Lo que pasa es que la corredera tiene menos fuerza, es decir, retrocede más lento, es lo único que tiene. Y desde luego este no, como no es de Airsoft, que es de 4 milímetros, no tiene ajuste del hop-up. Y para sacar el cañón hay que forzar esto un poco. Se coge de aquí y se fuerza, no voy a hacerlo hoy. Se fuerza, se saca y se saca el cañón de dentro, ¿no? En esta piececita de aquí, ¿veis? Se fuerza y ya está. Bueno, voy a montarlo otra vez. Es la primera vez que las monto esta, palabrita del niño Jesús. Vamos a ver. Vale, ¿ves? Es fácil de montar.
Vale, hasta con una mano, no hace falta ningún útil. Esto ya sabéis que tiene una sola posición, que yo le llamo la guía de la muelle, la guía del muelle externo, para que ocupe su sitio. Lo pongo ahí, lo ponemos ahí, lo metemos dentro. Esta es fácil, ¿eh? Si es como todas las col, sí, ya la tenemos dentro. Tiene un tetoncito aquí, si lo veis, tiene un tetoncito ahí dentro, y al ponerlo aquí, yepa, entra en su posición exacta. Bueno, y para montarla, pues supongo que será igual de sencillo. Aunque esta vez, esta lleva el tornillo aquí, dentro lleva un tornillito. La otra M45 que tengo también de col, cuando ese tornillo lo quitas, esta pieza entera sale. Que esta es donde es el carril picatín. En este caso no sale. Y puedes dejarla sin carril picatín si quieres. En esta no, esta es fijo. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué tropieza esto. ¿Dónde tropieza? No tropieza en ningún sitio. Vale. Esto se tiene que poner en esta posición. ¿Vale? En esta posición. ¿Veis? Ahí se ve mejor. Vuelvo aquí. Y aquí tenemos el agujerito donde vamos a meter el pasante este. Para meter esta pieza dentro. ¡Epa! ¿Veis aquí? A ver, quiero hacer que lo veas. ¿Sí? Lo veis bien, pero que me cuesta. Si lo hago bien, me cuesta verlo a mí. Vale. Ahí. Lo dejamos fijo. Fijo. Bueno, pero ya, ¿ves? Ya lo tenemos dentro. Y probar ahora. Bien. Bueno, pues ya lo tenéis. ¿Qué más detalles? Peso, ya lo he dicho, lo que dice la casa que pesa. Veremos qué tal va. Haremos las pruebas de disparo. Y veremos la agrupación que tiene y la distancia que tiene. Al ser de CO2, si es verdad que me han dicho que esta tiene más de 3 julios, pues supongo que a 40 metros, que es lo máximo que puedo disparar aquí dentro del terreno que tengo legalmente, pues veremos, creo que irá bien, irá bastante bien. La verdad que es muy bonita, muy bonita. Si tuviese aquí la otra mano, os la enseñaría enseguida, pero es que no sé dónde la tengo metida. Sé que está ahí con todas, pero no sé dónde está. La otra, única diferencia que tiene es que es de color tan, de color arena. Bien, es muy francamente muy bonita. Hay otra versión anterior que salió, anterior a esta, que esto, la parte de abajo del cargador era plana y sobresalía solamente un pelín aquí. Que aquí igual hasta se puede quitar. Y yo creo que la han puesto, por lo que he leído y estudiado, esta pieza de aquí, que es de plástico, la han puesto porque, ¿qué ocurre? Esta veces ocurre muchas veces esto, ¿no? Y cae. Y así evitas que se estropee. A mí físicamente me gusta más sin esto de aquí, que sea todo plano. No sé vosotros qué pensáis, a ver qué me decís. Decidme cómo os gusta más, que fuera esto plano totalmente, porque fácilmente se quita ese tornillito de aquí, y es muy fácil de quitar, ¿eh? Fijaros, os lo digo por si a alguien le gusta, es muy fácil. Fijaros el tornillo que hay dentro, a ver si se ve. No, es un tornillo de estrella. Vale, es un tornillo de estrella. Y esta pieza es una, y esta otra es metálica. Esta es metálica. A ver. Sí, esta es metálica y esta es plástico. Bueno, como a todos os gusta esto, pues os lo voy a hacer, va. Hemos hecho el desarme que he dicho que no iba a hacerlo. Fijaros aquí cómo se carga. Abres esto con la llave Allen apropiada. Le pones un poquitín de aceite Penguil, una gotita. Ya sabéis que es un aceite especial que lleva silicona, a base de silicona, para que la válvula y todo el sistema se mantenga por aquí. Yo siempre hago esto, ¿vale? Para que se humedezca bien. Vamos a ver si no tiene fallo. Estoy haciendo un vídeo aparte de este me está costando más, el otro me estaba costando más porque he descubierto cómo solucionar una fuga aquí dentro del cargador.
y una forma muy sencilla de solucionarlo. Pero realmente es sencilla. Ya lo veréis, que va a ser un vídeo muy cortito, de menos de 5 minutos o 6, ya está. ¿Oís? Vale. No hay que meter mucho más. Vamos a ver qué sonido tiene. ¡Ostras! Perdón, me ha asustado. Estoy acostumbrado a otras que tienen menos... Fijaros, Pega fuerte. Voy a poner aquí el sonido para que lo escuchéis. Y ahora para que veáis el retroceso que tiene. En mi mano, fijaros en mi mano. Tiene buena patada. Vamos a ver, cuando yo digo patada hay mucha gente que se ríe. Me dice, tú no sabes lo que es tener una... Vamos a ver, sé perfectamente lo que es una patada porque he tenido armas de fuego de verdad. En un tiempo lejano me las tuve. Pero estamos comparando un arma de Airsoft con una de Airsoft de aire comprimido con una de verdad. Pues no, hay que compararlas con las mismas categorías. Si es de... Mira, hablando del Papa de Roma, ¿dónde la tengo? Si hablamos de retroceso y de la patada que tiene, estamos hablando de este tipo de armas. ¿Qué pasa aquí? Vale, paturito, Oye, ya lo he hecho mal. Que hay que compararlas con de CO2, de Airsoft. Cuando uno me dice, eso es una porquería, hay mucha gente que me lo dice. Yo no borro ningún mensaje, los buenos y los malos dejo ahí todo, podéis leerlos, que los están todos ahí grabados. Cuando digo eso, lo digo y lo comparo, es decir, que es así, ¿ves? Y tienes que compararlas con otra que sea igual. Este no tiene nada dentro, ¿ves? Así es como os digo yo, este cargador. Que por cierto, vamos a hacer la prueba. Este es el cargador de la 45A1, que es la misma, si os dais cuenta es exactamente la misma, cambia el color, hasta el rail Picatinny y todo. Aquí pone solamente Col, 3 estrellas, M45A1. Es idéntica. Se puede decir que es idéntica, pero varía en los detalles externos. Y esta también dice que es Col Government. Es decir, que no me he equivocado, es la misma. Esta es preciosa, Bueno, esto ya sabéis que hay un review por ahí de esta otra, que es una pasada. Vamos a comprobar si sirven las dos, porque las dos son de... Creo que son de Marui, perdón, de... Pues vamos a ver. Me voy a dar cuenta del fallo, ¿no? El fallo simplemente es que tenía algo dentro. Pues bueno, ya lo sabéis. Entre esta y esta los cargadores sirven. ¿Y esta de quién es? Esta no me pone que es de Umarex, pero el cargador ya lo he visto que es exactamente acoplable uno a otro. Vamos a guardarla. Vamos aquí, nada ya. La guardamos. Sí, yo le llamo la serpiente porque las cachas que tiene son imitación serpiente. Bueno, pues ya lo habéis visto. Los cargadores sirven, son independientes unos al otro. Bueno, no me lo hago más largo, que ya lo he hecho demasiado largo. Espero que os haya gustado. Espero que me deis un like, un puñito arriba. Señorita, siempre me acuerdo de usted. A ver si el maestro está por ahí y nos dice algo más de ella. Y nada más. Pronto haré. Tengo varios proyectos hechos. Y uno de ellos será hacer el review de esta. El review de la prueba de la Makarov. Y bueno, más por ahí me faltaron por hacer un review, como Dios manda. Hasta la próxima y gracias a todos los que me veis y los que me comentáis. Un abrazo muy grande. Gracias.